pero quiero que participe también nuestro invitado vía Twitter, en este caso Arnaldo Bocco. Exactamente, Arnaldo Bocco desde su cuenta personal escribe a Zona Política: compartimos las opiniones que buena parte de la escalada de precios que vimos en 2012 se ha desacelerado. No estamos en esta inflación. Los precios, como muestran los indicadores independientes, exhiben precios atemperados. Esto se combina con un crecimiento en el consumo. Eso opina en Zona Política TV Arnaldo Bocco desde su cuenta personal. Bueno, enseguida seguimos charlando aquí. Estamos con Marcelo Capelo de la Fundación Mediterránea, director del IERAL, presidente del IERAL, y con Gabriel Tobal, que es presidente de APIMES. Vamos con una cápsula, en este caso, así tomaba un periodista de la CNN la última medida del gobierno nacional en torno a el congelamiento de los 500 productos. Miren lo que decía. Controlar los precios no funciona. La presidenta del gobierno argentino, Cristina Fernández, relanzó el control de precios sobre los supermercados. Yo me pregunto, ¿acaso en Argentina no vieron dónde terminó Venezuela? Que hasta la Asamblea Nacional, escuchen, la Asamblea Nacional de una potencia petrolera tuvo que aprobar un paquete para la adquisición de toallas sanitarias, jabón de tocador y pañales para bebé. Bueno, ahí veían ustedes una capsulita de lo que opinaba al día siguiente, ¿no? Y mostraba las góndolas vacías. ¿Quiénes son los formadores de precio? No hay que confundir entre el que pone el cartelito con el precio en un negocio con un proceso inflacionario. En Argentina y en cualquier otro país del mundo, cuando hay una inflación de 2 dígitos, en este caso de más del 20% y por varios años seguidos, no queda ninguna duda que el que genera la inflación es la política económica del gobierno. Las empresas, acá la gente se confunde porque identifica que los empresarios quieren ganar dinero, y de hecho es así aquí y en cualquier lugar del mundo. Pero si en todos los lugares del mundo hay empresarios que quieren ganar dinero, pero solamente en 5 países hay una inflación superior al 20%, eso no se puede explicar. Lo que genera la inflación es la política económica de un gobierno, monetaria, fiscal y de otro tipo. Si no, no podríamos explicar, además de lo que recién decía, de por qué no había inflación hace 15 años atrás con estos mismos empresarios. Con esta misma concentración, o quizás hay inclusive más concentración ahora que hace 15 años atrás, ¿por qué no había inflación? Había desempleo, tiene razón Tobal recién cuando apuntó algún tema, pero estábamos hablando precisamente de la inflación. Lo ideal sería que Argentina logre tener bajo desempleo y baja inflación como tiene en la mayor parte de los países del mundo. Enseguida le pregunto a Gabriel Tobal qué piensa sobre esto y qué piensa sobre lo que está diciendo Marcelo Capelo, pero vamos a escuchar lo que decía hace algunos días nada más la presidenta de la Nación en torno a quiénes son los que forman los precios en Argentina. Es necesario comenzar a hablar claramente, porque parece ser que cuando se habla de los precios los aumentara Moreno o los aumentara Cristina Fernández de Kirchner. Y mis queridos amigos y compañeros, y los que no son compañeros, empresarios, comerciantes, pequeños, medianos, chicos, regulares, los que ponen los precios son ustedes. Muy bien, escuchamos a la presidenta de la Nación, Gabriel Tobal. ¿Cómo lo ve? Bueno, me parece que está claro que el proceso de la formación de los precios en la Argentina, históricamente, y todavía se mantiene, depende del grado de concentración, centralización y extranjerización de la economía. Que evidentemente, si bien se han producido movimientos muy importantes dentro del modelo económico en función de crecer abruptamente la producción, pero con inclusión, esta la originalidad, y a costa de tener una tasa inflacionaria, sobre todo a partir del 2007-2008. Pero no nos olvidemos que economistas insignes como Joseph Stiglitz y como Paul Krugman hablan de que en Estados Unidos incluso es inevitable, si quieren salir de la crisis, que haya un poco de inflación, aunque sea, para poder distribuir la riqueza. Si no, como dijo en su momento el distinguido economista Galbraith, vamos a un proceso donde se elimina el círculo virtuoso de la economía, que no viene por el lado de la oferta en primer lugar. La oferta no es la que, por la oferta misma no incentiva la producción y la inversión. Lo que incentiva la producción y la inversión es la demanda agregada. Y en eso hay que sacarle el sombrero al gran economista del siglo pasado, John Maynard Keynes, que hoy tiene plena vigencia, ayornado en cuanto a lo que hizo este gobierno en la Argentina. ¿Pero y por qué lo hizo? Porque, como dice la presidenta, no se piensa más
como pensaban los economistas del Fondo Monetario, que los precios los fija el mercado libremente. No existe más la libre competencia de hace más de 150, 200 años. Al incorporarse los monopolios al proceso productivo, que es una consecuencia natural del capitalismo, se eliminan las condiciones de la libre competencia y estamos en todo caso en un mercado de competencia imperfecta, ya no libre, donde los grandes grupos monopolios son los formadores de precios. El problema no es cómo se mide mal la inflación, que se la mide y se la mide mal. El problema es quiénes forman los precios. Los precios los aumentan en los procesos de producción las grandes fábricas de productos alimenticios y otros sectores de la vida productiva del país. Las pymes no son formadoras de precios. Mire, en el año 1973, la Confederación General Económica, en la época del presidente Perón, José Dergelbal, ya se hablaba de que se da un paralelismo entre los procesos de formación de los precios en forma demasiado alcista y los procesos de crecimiento de la concentración del capital y extranjerización. Hay una mala interpretación de Keynes. ¿Una mala interpretación de Tobal? En general, en la política argentina diría, y también me parece que en el caso de Gabriel, Keynes escribió su libro en la década del 30 y escribía sobre la Gran Depresión de los años 30, cuando él observaba que con ese nivel de recesión, si el gobierno hacía una política fiscal expansiva no iba a generar inflación porque había mucho desempleo. Keynes, cuando opinaba de épocas normales de la economía, no decía eso. El problema con Argentina es que eso correspondía a hacerlo en el año 2002, 2003, 2004, cuando la economía estuvo en recesión, pero después siguieron haciendo lo mismo en el 2006, 2007, 2008, cuando la economía se había normalizado, y eso no es keynesiano, eso es populismo puro. Cuando la economía está cerca del producto potencial, si la política es muy expansiva y la demanda va superando la oferta agregada, genera inflación. Acá, en la China o en cualquier otro país del mundo. Me quedaría charlando con ustedes porque sé que tienen contrapunto, pero el tiempo en televisión se va así. Una sola cosa. Sí. Una sola cosa. Sí. En la Argentina no hay pleno empleo y en la Argentina todavía quedan resabios de pobreza. Si nosotros no actuamos sobre la demanda agregada, y para eso hacen falta políticas activas del Estado, porque las grandes empresas no van a hacer beneficencia. El único actor en nuestro país y en general, hasta en los países europeos y Estados Unidos, que están en condiciones de generar la recuperación de procesos donde hay crisis o donde hay todavía bolsones de pobreza o de falta de demanda agregada. Por ejemplo, en los últimos años, producto de la crisis internacional, el Estado se ha visto obligado a intervenir más y más, y eso es un factor positivo para la recuperación de la economía. Si la economía vamos a un factor humano, estamos de acuerdo. Si la economía es solamente para que embolsen en su bolsillo las grandes cadenas de supermercado, hipermercado y los grandes monopolios productivos, estamos en el horno. En la economía las visiones voluntaristas no funcionan. Si sigue la inflación alta va a haber cada vez más pobres. De hecho, hace 4 o 5 años que la tasa de pobreza ya no baja y empezó a subir el desempleo. Entonces, o vamos a una economía donde además de cuidar el empleo bajamos la inflación, o si no volvemos a la economía de los 70, de los 80, una economía inflacionaria. Los invito para la próxima, Marcelo Capelo, Gabriel Tobal, muchas gracias por venir. Un tuit de la Mili y nos vamos a la pausa. Enseguida estamos con Gabriel Baldassi. Exactamente, porque Arnaldo Boco sigue comentando a través de @ZonaPolítica.tv. Hay problemas que se están disipando por los incrementos salariales que ahora van a consumo, junto con el aumento de la asignación universal por hijo y las jubilaciones. Nos une el cambio de precio, pero la desaceleración se está dejando atrás y el Producto Interno Bruto crecerá casi el 4%, con lo que dejaremos atrás la desaceleración. No había inflación 15 años atrás, pero el desempleo era de 18% y después del 24%. La exclusión social era alta y la desindustrialización era lo central. Eso opina desde su Twitter personal Arnaldo Boco. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Le cambié el nombre a Baldassi. Héctor Baldassi está tras la pausa con nosotros contándonos aquí qué opina sobre la política, qué va a hacer, cuál es el proyecto del macrismo en Córdoba. Una pausa breve y ya venimos.